Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, bueno, voy a compartir directamente la pantalla. Eh, Me presento, ya seguramente me conocen, soy Victoria Buenaga, estuvimos trabajando esta última semana en relación a las ejercitaciones de nivel 3. Y bueno, y en esta clase en este video voy a desarrollar un poquito la instancia de las ideas, ¿sí? En torno a la vivienda multifamiliar que ustedes están transitando en este momento, ¿sí? Eh, la clase va a estar dividida en una primer parte, creo que no me puse los auriculares, así que creo que va a estar mejor, perdón. En una primer parte que tiene que ver con el reconocimiento del momento en el que ustedes están atravesando, insertos, con determinadas cuestiones específicas de la temática vivienda, y luego vamos a pasar a revisar algunos referentes en torno a lo que fueron las ideas que lo generaron, ¿sí? Nosotros vamos a tener una futura clase donde vamos a trabajar aspectos que tienen que ver con la organización y el armado de esos mismos ejemplos. Pero en este momento nos vamos a remitir a hacer como un encuadre general sobre las ideas que guiaron esos referentes. Antes de eso quería que por ahí nos situemos o nos hagamos la pregunta sobre en qué momento estamos situados del proceso de formación, ustedes como estudiantes, ¿sí? Donde en un tercer año del ciclo medio ustedes van a estar como, o nosotros vamos a tener por objetivo la integración de determinados conocimientos de otras materias y que van a tener incidencia en cómo ustedes van a entender o encontrar estas formas complejas del agrupamiento, ¿sí? En cuanto a vivienda. Estas distintas maneras de relacionar e integrar los contenidos tienen mucho que ver en el sentido de que les va a permitir una o comprender o mejorar la comprensión en esto de cómo entender al usuario, los procesos constructivos, ¿sí? En el que van a pensar esta materialización de las ideas, un lenguaje definido, ¿sí? Una forma de comunicar, y ahí estamos barriendo un poco todas las otras materias que ustedes están en este momento por las cuales están transitando y que intentamos que las vean o las transiten de manera integrada con el taller de arquitectura, ¿sí? Como en cuanto a historia, teorías territoriales, van a contextualizar situaciones de un contexto social y económico determinado, ¿sí? Local, hasta esto que hablábamos casi recién sobre el tema de cómo esto lo van a comunicar, ¿sí? Cómo se expresan a partir de un lenguaje gráfico. Entonces, retomando un poco este cuadro de Juan, ¿sí? Que les dio en la clase anterior sobre eh, el proceso proyectual y cómo se reconoce un momento en el que estamos en este momento sobre eh, aproximación a las ideas, ¿sí? Que representa este momento del proceso proyectual. Un proceso proyectual que lo reconocemos e insistimos que no es un proceso lineal, ¿sí? Como lo hemos conversado en alguna de las clases anteriores, y ustedes mismos lo han definido como un proceso crítico, un proceso de ida y vuelta constante, ¿sí? Eh, que en algunos momentos puede resultar frustrante, han utilizado esa palabra,
y en otros momentos satisfactorios cuando de todo este cúmulo de cuestiones que debemos entrecruzar e intercambiar, eh, aparecen algunas primeras ideas. Y en esa etapa de las ideas, ¿sí? En este proceso de ida y vuelta, las ideas, es necesario que reconozcamos este momento, esta instancia de las ideas donde aparecen las primeras prefiguraciones, que provienen la mayoría de las veces del sentido común, ¿sí? No es algo mágico, que en algunos momentos puede parecerlo, y quizás lo sea para algunos que transiten este momento, para todos es distinto este momento de las ideas, pero sí es necesario que se reconozcan momentos creativos en relación a traer elementos perceptivos, sensaciones, ¿sí? Aspectos lúdicos, como podemos ver un poco en todas estas figuras que aparecen, pero mucho tiene que ver con las investigaciones previas. Esas investigaciones donde, que vienen a partir del análisis de referentes, de el estudio adecuado del tema, las actividades, el usuario, las acertadas valoraciones en términos del lugar, ¿sí? De la apropiación e identidad de la gente, y las interrogaciones precisas. En este caso que nosotros trabajamos la vivienda, nos preguntamos, y toma magnitud en este momento en el que estamos de aislamiento social, ¿cómo será la vivienda en los próximos años? ¿Sí? Y cómo esta pregunta modifica las condiciones de proyecto. Constantemente modificará las condiciones de proyecto. Nos alejamos también en esta etapa de las ideas, o intentamos que en el trabajo de taller esta etapa no se vea como la búsqueda de una forma, ¿sí? Solamente como eso, no es la búsqueda de una forma, la idea no es una L, una tira, una cinta, un volumen, sino que son, o estas cuestiones de la tira, el volumen, que mucho la tira y el bloque, lo vamos a ver en tercero, no son ideas, sino que sí podrían verse como soluciones arquitectónicas, ¿sí? Como abstracciones, las cuales a la hora de proyectar se combinan transformándose en estrategias de proyecto. Pero la idea no es esto, sino que la idea es una reunión de un montón de cuestiones que vamos a ir viendo en este encuentro. Entonces, la idea implica pensar, o implica ser pensada desde ciertas relaciones en el espacio, ¿sí? El diseño, nosotros operamos en este proceso de proyecto y en esta instancia operamos relaciones en el espacio, manipulamos esas relaciones, y lo importante es reconocer que en ese espacio hay actores, y yo acá puse como distintas instancias que no son una tras de la otra, ¿sí? Recordando esta idea que el proceso de proyecto no es un proceso lineal, verla desde cuestiones que tienen que ver relacionadas al programa, usuario, sitio, relacionadas a la calidad espacial y al lenguaje y la materialidad. Si tenemos en cuenta cuestiones que tienen que ver con el sitio particularmente, nosotros vamos a ver o a recorrer a través del tiempo, o a entender que la vivienda siempre ha sido un componente central en la discusión de la ciudad. Hoy en día eso ha adquirido una magnitud impensada. El rol social de la vivienda, y en esto pongo un folleto donde ya se está pensando, se ha pensado hasta cómo la ciudad se adapta a la vivienda, ¿sí? Es un poco gráfico esta idea, pero cómo ha crecido el rol social de la vivienda, ¿no? Como desde esta idea de cobijo, resguardo, aislamiento, más en estos días. Entonces queda a partir de esta pregunta o estas interrogaciones previas que
conforman la etapa o enriquecen y nutren la etapa de las ideas, queda planteada esta pregunta de cómo será la vivienda en los próximos años. Y eso definitivamente, esa pregunta, cambia las condiciones de proyecto. Disculpen ahí, voy a volver a compartir pantalla. Ahí estamos, disculpen. Bueno, cómo esta pregunta de cómo será la vivienda cambia las condiciones de proyecto. Entonces, tomando una lámina, una de las entregas del taller de ideas previo, cómo una de sus compañeras comprendió, ¿sí?, a partir de estas distintas expresiones, que se trata del contexto de inserción donde ustedes van a trabajar, y que hay una variedad, ¿sí? Acá tenemos por ahí la implantación, una variedad de situaciones que van a tener en cuenta, y que esas situaciones tienen mucho que ver con cómo la idea de ciudad ha ido cambiando a lo largo de los tiempos. Veíamos en el caso del bosque y su área de influencia, cómo ustedes reconocían esta serie de situaciones de cambio y en relación a la situación actual. Entonces, en este sentido, el contexto de inserción toma una preponderancia muy alta, entendiendo que la idea de ciudad ha ido cambiando a lo largo de los tiempos, que la vivienda siempre ha sido una realidad inseparable de esa ciudad, ¿sí?, de la idea de ciudad, estableciendo diferentes tipos de vínculos. Esto está expresado en un ensayo, un artículo de Carlos Martí, que lo podríamos, creo que está en el blog y si no lo colgamos, sobre una visión de la ciudad y la vivienda inseparables, ¿sí?, y en términos siempre de complementariedad y necesidad. Otro autor, como es Bernard Schumi, que lo van a ver en cuarto, principalmente, también en un texto, va a establecer que esta relación, si bien es así, es una relación inseparable, pero se establecen otros vínculos que tienen que ver con el conflicto, la reciprocidad, la interacción, la mezcla, ¿sí?, y la indiferencia en algunos aspectos. Y en estos términos, la calidad del espacio es la que se pone en juego. Y en ese camino del reconocimiento, ¿sí?, de situaciones espaciales, el programa va a tener una importancia fundamental, sí, o en términos de que lo veamos como una sucesión de situaciones y no como un organigrama, ¿sí?, justamente este esquemita que pongo. El programa tratamos de entenderlo desde el taller no como una sumatoria de metros cuadrados, una cantidad de locales, cantidad de personas, sino interrogarnos sobre cómo esas actividades coexisten en este agrupamiento, ¿sí?, no como una lista, sino en términos de coexistencia, de cómo comparten los espacios comunes y los espacios privados. ¿Sí? Acá hay una foto del co-living, que es como esta nueva forma de habitar de las nuevas generaciones, que lo ponía como un ejemplo. Entonces, entender el programa como situaciones, como sucesión de situaciones que suceden en el espacio, situaciones que suceden en el tiempo, y un usuario que se reconoce dentro de una sociedad en constante cambio. Esta sociedad que va cambiando, ¿sí?, que va incorporando en algún aspecto, y hay otros para analizar, por ejemplo el trabajo, donde hoy en día el trabajo ha cubierto casi todas las horas del
del habitar y se empiezan a entremezclar las ideas y las actividades, donde ya se había llevado el teletrabajo a la vivienda, hoy en día se exacerbó esa situación, y donde se necesitan espacios de intimidad, de concentración, también como de dispersión y recreación. Entonces, entender esta idea de usuario, que no es un usuario homogéneo y que deja como obsoletos una serie de estereotipos de la vivienda tradicional, ¿sí? Un usuario que no puede ser entendido desde un esquema neutro y repetitivo, y que en ese sentido es importante tener en cuenta cómo la vivienda como objeto arquitectónico cambia según estos parámetros de la sociedad. Yendo a lo específico, nosotros hemos hablado de tira-bloque y combinación de tiras como cuestiones muy mecánicas, muy técnicas, ¿sí? de las primeras aproximaciones a entender la vivienda, ¿no? Y hablamos de célula y unidad de vivienda, pero cómo la combinación de estas tipologías se constituyen en espacios que pueden alejarnos de esa cuestión de homogeneizar o de verlo desde un esquema homogeneizador de la vivienda, ¿sí? Son unas alternativas que además permiten una serie de diseños, una serie de espacios de asociación que debemos entenderlo como parte del diseño. Y de hecho ahora los voy a tratar de esbozar. Entonces, el espacio configurable, hablamos de un espacio configurable a través de 3 características básicas, donde ustedes pueden encontrar otras, incluso hasta pueden encontrar otras definiciones sobre estas características y ampliarlas y profundizarlas, pero bueno, nos detenemos en 3, que son la flexibilidad, como el espacio que evita el compromiso previo, ¿sí? El destino previo, y esto lo logra a partir del diseño de espacios abiertos, de libre circulación, suma de espacios de tamaño parecido, involucrando dobles y triples alturas interiores, la adaptabilidad como la capacidad de estos espacios de crecer, ¿sí? De lograr que a partir de espacios quizás que se han dejado con un uso indefinido a futuro, puedan permitir un crecimiento interno o externo. La versatilidad es otra de las características que nosotros trabajamos, que tiene que ver con la posibilidad de diferentes ordenaciones del programa requerido, ¿sí? Todo esto no se aleja o se da en paralelo, en simultáneo, a pensar cuestiones que tienen que ver con la calidad espacial. La calidad espacial es definida como, y más en particular en la vivienda, como una condición particular relacionada a cómo se disponen los elementos en el espacio, ¿sí? Que logran ciertas cualidades, potencialidades y capacidades perceptivas hechas de las relaciones plásticas, armónicas de ese espacio. Entonces, esta idea que parece abstracta, veremos que no solo tiene incidencias en el diseño, como también ha tenido una incidencia o un proceso de transformación dentro de la disciplina arquitectura, y ha ido transformando de manera muy, muy importante el espacio. Nos remitimos a uno de los ejemplos de 1914, que es el sistema dominó ideado por Le Corbusier, donde es un sistema de montaje que intervienen diferentes componentes prefabricados. Estos componentes van a ser las losas horizontales, los pilotis y la escalera integrada. Vamos a ver cómo esto se transforma o transforma la idea de espacio tradicional, ¿sí? Desde donde se pasó, esto ya estamos en un manifiesto, en el manifiesto de los 5 puntos de Le Corbusier, donde se dejan asentadas estas primeros esbozos que aparecen o que se van
recorriendo, desarrollando a partir del pensamiento arquitectónico, ¿no? Como el sistema dominó va a ser una de las operaciones en el espacio que va a ir transformando disciplinarmente esta idea del espacio, desde lo tradicional a lo más contemporáneo. Esta idea de pasar a partir del manifiesto de los 5 puntos para una nueva arquitectura de Le Corbusier de 1926, ¿no? De entender o de que aparezcan estos 5 puntos que son los pilotis, la terraza jardín, la fachada libre, los muros libres, la ventana corrida, y cambiar totalmente la idea de espacio tradicional, ¿no? Desde que aparecía una cubierta que solo era entendida desde la relación con esta situación de descarga. Hoy en día, o a partir de ese momento de revisar y analizar cuestiones o interrogaciones específicas en términos de eso, aparece esta idea del techo jardín, ¿no? La posibilidad de la cubierta plana, dada también por el avance en cuanto a nuevas tecnologías, el descubrimiento del hormigón armado, que permite, por otro lado, esta situación de que la ventana corta y entendida dentro del muro empieza a independizarse, transformándose en ventana alargada. Bueno, todas situaciones que han ido cambiando esa idea de espacio y obviamente mejorando las calidades espaciales. Hoy en día se entienden o podemos verlas a partir de ciertas constantes contemporáneas ya instaladas en el pensamiento arquitectónico, donde permiten un espacio basado en distintas estrategias de diseño que van a tener que ver con la potencialización de la altura, la continuidad espacial, la apertura del ángulo, ¿sí? Apertura visual, el aporte, entender o trabajar a partir de la relación de transición entre el aporte exterior para expandir lo interior. Todo esto que va a llevar a una desjerarquización del espacio dado. Lo vamos a ir viendo en los referentes que estamos trabajando, la potencialización de la altura a partir de la espacialidad interior, la riqueza espacial interior a partir de la apertura de la ventana en ángulo, la ventana corrida, la flexibilización estructural permitida por los pilotis que se separan de lo que es la fachada. Y en esto, otro de los aspectos importantes tienen que ver con los espacios de asociación. Los espacios de asociación, por un lado, como beneficiarios en términos de que reducen el exceso del consumo del espacio privado, ¿sí? Y amplían esta relación de dependencia, esta relación recíproca en algunos aspectos o conflictiva de la vivienda con la ciudad. En ese sentido, los espacios de asociación cumplen un rol clave, porque aparecen, bueno, esta idea del espacio de asociación que en el caso de la vivienda multifamiliar del nivel que nos está de tercero, va a tener que ver con los patios en planta baja, patios en altura, los espacios inespecíficos como halls y palieres, los dispositivos de control entre esos espacios privados y los espacios semipúblicos o públicos. Y también esto, y un poco, bueno, me interesa verlo de esta manera, que cada estrategia de diseño contemporánea va a estar asociada a una búsqueda que tiene que ver con la historia, por eso esta cuestión de integrar las materias es tan importante que lo vean como un insumo, ¿sí? Como un enriquecimiento en el proceso del proyecto. Esta cuestión de la transformación disciplinar no es una cuestión que nos llega hoy de esta manera así como que viene algo dado, sino que son componentes de proyecto, elementos de proyecto que se han ido repensando a lo largo del tiempo. Y
pongo justamente la casa Patio de Mies, que ustedes la han trabajado en el taller en segundo nivel, porque el patio en planta baja permite, tomando estos autores como Martí y Yumi, permite una idea de esponjamiento que se relaciona directamente con la ciudad, ¿sí? Implica pensar la relación desde la unidad mínima, ¿sí? Unifamiliar de la vivienda, cómo compromete esta relación de llenos y vacíos, la consideración de tejido abierto y cerrado, ¿sí? En términos de relación con la ciudad. Entonces, por eso toma preponderancia estas primeras ideas de patio, de casa a patio, ¿sí? De patios en planta cero, en planta baja. Y en paralelo a Mies, ¿sí? Que va a tener estas primeras, sí, o estas primeras ideas en torno a la definición de, de algunas ideas en torno a la casa patios, como también pongo el caso del conjunto de los Andes, Beretervide, casi en paralelo, va a trabajar esta idea de patio en el cero, pero para desarrollar o potenciar o enriquecer una relación que tiene que ver con las gradaciones espaciales, de lo privado estricto a lo público estricto. Entonces esta serie de patios y terrazas que Beretervide va a diseñar en el conjunto Los Andes, que está en la Chacarita, también va a tener como componentes esenciales o a dejar para pensar componentes esenciales en el agrupamiento de la vivienda colectiva, ¿sí? Los patios en altura, que también o sea, son componentes esenciales del proyecto en esta idea de los espacios de asociación, de la relación de la vivienda con la ciudad, van a tomar, y acá tomamos los inmuebles Villa como uno de los proyectos que va a iniciar este planteamiento de la tipología en L de la vivienda, ¿sí? De la forma en L, en relación a un patio exterior, ¿sí? En este caso el patio exterior va a ser en altura, a partir de la sustracción y el apilamiento de ese espacio, pero cómo se trabaja esta vivienda que envuelve un patio jardín en altura y en relación a una doble altura como espacio libre que relaciona directamente los espacios internos, interiores, con el exterior. Esto fue trabajado casi en paralelo también, o bueno, a partir de estas primeras elaboraciones de los inmuebles villas, va a seguir trabajándolo Le Corbusier en un pabellón, el pabellón del Esprit Nouveau, que se hace por una exposición en 1927 en París, donde reproduce esta célula de los inmuebles villas, ya definiendo el patio en altura como componente arquitectónico de la vivienda. Si seguimos y volvemos, es constantemente unida y vuelta de versiones locales e internacionales, en 1960, en Isla Maciel, Vladimiro Acosta va a retomar esta idea de patio en altura y ya va a trabajar la manipulación del volumen para el ingreso de sol, de lograr cuestiones que tienen que ver con orientación, con ventilación y con apertura de visuales. Hoy en día, y si vamos, o bueno, contemporáneamente, sí, este sistema PyLab de Swinfer Architekten va a ofrecer una multiplicidad de variantes modificables para la vivienda unifamiliar, en principio, y va a pasar por todas las escalas hasta la alta densidad. A partir otra vez de operaciones en un volumen base, ¿sí? Como la sustracción y adición, y el corrimiento de estos espacios, tanto en vertical como en horizontal, va a permitir pasar o complejizar los espacios desde la baja hasta pasando por densidad media hasta la alta densidad, y a partir de estas operaciones simples volumétricas.
que, como veíamos en Isla Maciel, van a analizar y estudiar e investigar esta incidencia del asoleamiento y estas potencializaciones o potencialidad que permiten las visuales, ¿sí?, interiores, totalmente interiores, visuales a través de otros espacios, ¿sí?, de la vivienda, dobles alturas internas, y el manejo del ángulo en términos de incidencia del asoleamiento. Acá vemos cómo este sistema este sistema PILAB también va a diseñar estos patios en altura teniendo en cuenta los niveles pares y los niveles impares a partir de un corrimiento de estos espacios de terraza de los llenos y vacíos. Bien, acá tenemos algunas imágenes de este sistema construido, ¿sí? Cómo se ve el patio en altura, cómo son las relaciones interior-exterior, y cómo estos espacios están también dados o acompañados por una serie de dispositivos que generan ciertas condiciones de privacidad necesarias, en este caso, ¿no?, como el hecho del desnivel va a generar ciertas condiciones de privacidad o de reconocimiento de distintos tipos de espacios privados de los semipúblicos, las circulaciones también, estos elementos de privacidad a veces son logrados por mamparas, dispositivos, que a la vez representan sistemas pasivos que los vamos a ver. En general son llamados espacios inespecíficos, ¿sí?, espacios donde no sucede nada, parecería que no sucede nada, pero lo más importante que sucede tiene que ver con la asociación, ¿sí?, con el encuentro de la vida vecinal, con esta cuestión que se genera en tanto la vivienda colectiva, ¿sí?, estos espacios de encuentro y asociación que manejan esa escala de gradación público-privado, fundamental. Acá es que tenemos otros dispositivos como las persianas, las mamparas, las galerías, las circulaciones elevadas, etc. Infinidad de situaciones. Y bueno, en este caso, el lenguaje y la materialidad, ¿sí?, que tiene que ver con entender o considerar métodos de sistema actuales que han sido implementados, principalmente que vienen de la arquitectura sustentable, cuya finalidad es lograr el acondicionamiento de los edificios utilizando a su favor los recursos y variables del diseño arquitectónico, pero también que ofrece el ambiente. Y en este sentido, la orientación, las ventilaciones cruzadas, que ustedes lo han ido viendo en estos últimos ejercicios, han ido reconociendo cómo desde la unidad mínima de las células se reconocen situaciones de ventilación o de adecuación climática que van a ser fundamentales al momento de pensar el diseño de estas unidades, de que si va a tener fachadas libres o fachadas ventiladas, que si la proporción de esa unidad mínima a la célula va a ser profunda es diferente a que si es alargada, y una serie de situaciones que van a tener incidencia en cuanto a la eficiencia, ¿sí?, y en cuanto a la utilización de los materiales también. Por eso llamamos serie de sistemas pasivos. Y en cuanto a la envolvente, que vamos a definirlo como la piel, ¿sí?, en esta serie de dispositivos que nosotros tenemos a la mano para el diseño de la vivienda, la envolvente va a tener un rol fundamental en términos que es lo que va a proteger de esas condiciones externas, climáticas, ¿sí?, exteriores. Entonces, como elemento físico va a separar
el interior del exterior, y su diseño adecuado nos va a permitir un confort determinado y una optimización también de, el ahorro energético. Hasta acá fuimos viendo estas cuestiones generales, que son unas condiciones como, que contextualizan nuestro pensamiento, nuestro diseño en cuanto a la vivienda colectiva multifamiliar. Ahora lo que me interesa es recorrer, son creo 5 o 6 referentes, y ver cuáles han sido las estrategias y operaciones para entender el espacio, desde el espacio privado al espacio público, a partir de insertarse en ámbitos urbanos concretos determinados.